Shalom, shalom. Primero que todo, toda Rabba Hashem, gracias al Eterno por permitirnos terminar el primer programa de enseñanza que se tituló La religión a través de la historia. También toda Rabba Hashem por permitirnos iniciar este segundo programa de enseñanzas que se titula Quitando Vendas, con su primera enseñanza que tiene como título El misterio de la Trinidad, parte 1, que es el nacimiento de Yeshua judío versus la Mariología, que la Mariología es el nacimiento de Jesús, pero la perspectiva pagana desde la perspectiva griega. Es importante tener en cuenta que la Torá está fundamentada bajo el pensamiento hebraico, así que hay que entender a la perfección de lo que es el pensamiento hebraico, de lo que es la hebracidad de las escrituras. Es importante saber, y vamos a tomar mucho en cuenta lo que es en la parte numerológica, la numerología del número 3 o el número 7. ¿Por qué el número 3? Si vemos en la Torah, vemos que Hashem, el pacto que hace Abraham, lo recarga 3 veces. O sea, Abraham, Isaac y Jacob o Jacob. Vemos que son 3 veces que Hashem lo menciona. Si vamos a pactos con la humanidad, vemos el pacto de Noah, el pacto por medio de la Torá a su pueblo Israel, y después vemos a nuestro don Yeshua HaMashiach que une a ambas casas de estudios de Torá, lo que es la casa de estudio de pensamiento hebraico de Hillel y la casa de estudio de pensamiento hebraico de Shammai, que era la principal en los tiempos de nuestro don Yeshua. Y hay que tener mucho en cuenta, en el anterior estudio hablamos en su segunda clase con respecto a esta casa de estudio, de cómo tenía un dominio sobre lo que era Jerusalén. Cuando hablamos del número 7, hablamos que es un número muy interesante, porque si nos ubicamos en Bereshit, o lo que conocen por Génesis, vemos que en Génesis Hashem creó todo en 6 días, y el séptimo día, que es Shabbat, lo bendijo, lo santificó. Y si nos ubicamos en la Torah, antes de mano le digo que tengan papel y lápiz, un cuaderno y un lápiz, para anotar lo que son los versículos, lo que es la secuencia de lo que vamos a hablar sobre el nacimiento de Yeshua desde ambas perspectivas, para entender la perspectiva hebraica y la verdadera, que es la perspectiva de la Torá. Vamos a ubicar primero para entender lo que es el concepto de cómo Hashem obra en los embrazos. Primero vamos a ubicarnos en Bereshit o Génesis 21, el 1 al 7. Ahí podrán ver lo que es Sara, mujer de Abraham, que era estéril, pero a su tiempo concibió y dio a luz a Isaac. Después nos ubicamos en Bereshit mismo, pero 25 y 21, y vemos que Rivka o Rebeca, la mujer de Isaac, era estéril, pero a su tiempo concibió y dio a luz a Jacob o Jacob. Después seguimos en lo que es Bereshit 30, 22 al 24. Leemos que Rachel o Raquel, mujer de Jacob, era estéril también, pero a su tiempo concibió y dio a luz a Joseph o José. Después tenemos otra alusión de lo que fue la mujer de Manoah. Esto está en Jueces 13, del 2 al 3. Dice que la mujer de Manoah era estéril, pero a su tiempo concibió y dio a luz a quien que conocemos como Sansón, uno de los jueces de Israel. Si nos ubicamos también en primera de Shemuel o Samuel 1:20, dice que Ana, o en algunas traducciones aparece como Hannah, mujer de el Caná, era estéril, pero a su tiempo concibió y dio a luz ¿a quién? A Samuel, el profeta Samuel, el mismo que ungió al Melech Shaul y al Melech David, que es la simiente de nuestro don Yeshua HaMashiach. Y si nos ubicamos en el Código Real, lo que conocen como Nuevo Testamento, también tenemos a Johanan. Johanan es Juan, lo que conocen como Juan el Inversor, o lo que dieron a conocer la teología pagana como Juan el Bautista. Estos se ubiquen en Lucas 1:57, Lucas o Hillel. ¿Qué dice esta porción del Código Real? Dice que Elisheba o Elizabeth, mujer de Zacarías, era estéril, pero a su tiempo concibió y dio a luz
a Yohanan el Inmersor. Cuando vemos y hacemos un conteo de estos milagros, de que Hashem habló, de cómo Hashem obró, vemos que van lo que fue el nacimiento de Isaac, Jacob, Joseph, Sansón, Samuel, Juan el Inmersor, y vemos que hay 6. Y tenemos el 7, que este versículo, esta porción de código real, les voy a pedir que los tengan abiertos en todo momento, o lo tengan por lo menos anotado, o tener la noción de lo que es esta porción. Habla de lo que es Miriam o María y el concepto de lo que es la palabra virgen. En el hebreo es Betulá. Y también habla que a su tiempo concibió y dio a luz al ungido, nuestro don Yeshua HaMashiach. Vamos a entrar en tema de lo que es Miriam o María, de lo que es la palabra virgen, de cuando el profeta Isaías se refirió a la que iba a dar a luz a lo que era el ungido o el Mashiach, que hablaba que era una mujer alma, que alma traducido lo conocemos como jovencita, una mujer que no ha menstruado. Y mientras en Mateo 1.25 dice la palabra Betulá, que era virgen, que ha creado mucha controversia en cuanto el nacimiento de Yeshua, a dar tantas interpretaciones o una interpretación que ha estado desviada de la Torah. Y el motivo de esta clase es restaurar el pensamiento hebraico del nacimiento de nuestro don Yeshua HaMashiach, alejándolo de la teología pagana. Por eso, el modo de estudio de esta enseñanza lo vamos a hacer tipo a elaborar una tesis, donde vamos a hablar sobre un concepto histórico, contexto espiritual y contexto religioso. Los 3 aspectos que hay que separarlos, porque la historia va con la historia, la parte religiosa con la parte religiosa, y la parte espiritual o milagrosa con su parte espiritual y milagrosa. Y como ninguna se contradice y todas dan una misma interpretación desde el pensamiento hebraico, desde el pensamiento romano, nacen malas interpretaciones, como tenemos lo que tienen por común lo que es el nacimiento de Jesús. Esta clase no tiene como motivo desanimar, sino más bien reconstruir el pensamiento hebraico de la Torá, para que podamos entender una mayor comprensión de la Torá. Aclarando esto, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es esta. Es la teoría del nacimiento virginal. Es una teoría doctrinal cristiana y católica. Teoría del nacimiento virginal es una teoría doctrinal cristiana o católica. No es una teoría ni judía, y al no ser judía no es hebraica, y mucho menos es una teología o una teoría nexarita, es decir, que no tiene base en la perspectiva hebrea ni en la Torá de Hashem. No solamente esto, que es una teología cristiana, sino que es el fundamento mismo del cristianismo, porque según la teología cristiana, negar el nacimiento virginal significa negar la vida sin pecado del Mesías, la suficiencia de su muerte expiatoria y toda la Biblia. Es como negar todo para el cristiano. Por eso va a ser un tema que lo vamos a tocar con cuidado, detalladamente. Por eso es necesario tener lápiz y donde anotar, igual una Torah, un Taná o un código real, o en su defecto, que también le puede servir una Biblia. Aquí tengo, aparte de en el teléfono, tengo una versión hebraica, un Taná hebraico, y el código real. Tengo aquí en físico lo que es una Biblia textual de la edición Reina Valera. ¿Por qué digo que es de la edición Reina Valera? Para que a la hora del oyente no se preocupe si va a buscar los versículos en una Reina Valera. Lo importante es
eliminar el concepto pagano y adquirir el concepto hebraico de la escritura. El problema no es lo que está escrito. El problema siempre ha sido la metodología de interpretación, que es romana y no es escritural. La escritura, vamos a decirlo de otra manera, la Biblia puede ser un libro de conceptos históricos que nos narra una historia, y la historia con la historia. La historia no nos interpreta, nos cuenta. Es la parte espiritual y religiosa que nos da la interpretación. El pensamiento hebraico se basa en esos tres pilares. Recuerden otra vez, número 3. Siempre tengan en cuenta en la parte numerológica el 3 y el 7. Vemos que se basa historia, lo que es la parte religiosa y lo que es la parte milagrosa o espiritual. Vemos como el número 3 hace connotación en muchas cosas. Así, sin más preámbulos, iniciamos lo que es la explicación, la introducción, la tesis de todo este tema para elaborar una antítesis o una respuesta referente o en contra a la teología que es cristiana o católica que se ha desvirtuado de la Torá. Antes de proseguir con la enseñanza, vamos a bendecir el nombre de Hashem y su Torá y agradecerle porque nos ordena por medio de sus mandamientos el estudio de la Torá. Vamos a tocar temas más delicados, más fuertes, que a muchos le puede tocar lo que es la sensibilidad religiosa o el pensamiento arraigado todavía bajo Roma. Así que vamos a bendecir el nombre de Hashem para que sea Él y su Ruá guiándonos. Y bendecimos el nombre de Hashem, que es el que nos ordena el estudio de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ordenas por medio de tus mandamientos el estudio de la Torah. Amén. Bueno, gracias a Hashem por darnos este tiempo. Así que retomando lo que veníamos hablando, o lo que se les venía narrando, ¿qué quiere decir todo esto de la teología cristiana? El fundamento del cristianismo es el nacimiento virginal. En otras palabras, estamos diciendo que solamente si Jesús nació virginalmente puede ser salvador de los hombres, de lo contrario no califica. Esto es bajo el pensamiento romano, católico, cristiano, bajo el pensamiento eclesiástico de lo que hoy denominamos iglesia. Esto explica por qué si usted no cree en el nacimiento virginal de Jesús, usted es catalogado como hereje inmediatamente y excomulgado de la iglesia, porque usted estaría destruyendo el fundamento mismo del cristianismo. Ahora, esto último, en tiempos anteriores se veía más común. Hoy en día te tachan más como hereje, como loco, como el que pervierte la escritura, y resulta que es ese pensamiento romano o esa venda que no les permite ver lo que lo hace actuar así. Así que hacemos este estudio, esta aplicación de la manera más sencilla, de la manera más misericordiosa, debido a la sensibilidad del ser humano en cuanto a estos temas, debido a la religión. Porque no es culpa de los pastores, de los hermanos, no es culpa de ellos, sino que no es culpa de ese fundamento teológico que ha impuesto Roma y que afecta a todos aquellos que son derivados del catolicismo, como lo son los reformadores. Ahora, como la mayoría de las comunidades o congregaciones emergentes de raíces hebreas que nacen ahorita provienen del cristianismo, el gran problema es que arrastran muchas, no todas, arrastran a las raíces hebreas o al judaísmo muchas de las creencias cristianas, y aquí existe un problema y una gran controversia debido a que no es del pensamiento hebraico eso, sino es del pensamiento griego. ¿Cuáles cosas? Este caso de Trinidad, cuya matriz surge casi obligadamente, esto es lo que es el tema del nacimiento virginal. La Trinidad va sujeto a lo que es el nacimiento virginal. Sin el nacimiento virginal no pueden comprobar lo que es la Trinidad. Y sin la Trinidad, que es la base de todo esto, no pueden comprobar ese pensamiento greco-romano, ya que ese pensamiento no está basado en la Torá. Ese pensamiento está basado
en los pensamientos humanos, filosóficos. Ese arrastre teológico y pagano requiere un tamiz de purificación y un tiempo de purificación. De ejemplo, tenemos el caso de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Hashem les da un tiempo de purificación antes de entregarles la Torah. De igual manera, para alcanzar el pensamiento hebraico de la Torah, un pensamiento basado solamente en la Torah, no en hombres, se requiere un tiempo de purificación, salir de Roma y entrar a la Torah, entrar a la perspectiva hebrea, entrar al judaísmo, estoy hablando de una manera alegórica. Entrar quiere decir, como dijo Rak Shaul, dejar el pensamiento pagano y adquirir la mentalidad de Mashiach. ¿Y cuál es la mentalidad de Mashiach? Hebraica, judía. Ok. La base de datos, vamos a hablarlo en estos términos, está relativamente bien. La interpretación de esos datos es la que está mal. ¿Qué me refiero con base de datos? Con base de datos me refiero a la información. Vamos a decir así. La Biblia, su información, está relativamente bien. La interpretación pagana de esos datos escriturales es la que está mal. Ok. En el caso en el libro de Shemot o Éxodo, fue relativamente, es decir, de una manera alegórica, que no es así, pero es una manera de exponerlo. Ok. Que relativamente fue fácil para Moshe sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero muy difícil sacar a Egipto de los corazones de los hijos de Israel. Por eso vemos en la historia del libro de Shemot, vemos como Israel muchas veces Hashem los castigó. No porque no salieron de Egipto físicamente, sino porque Egipto seguía en su corazón. Esto mismo que vemos en el libro de Shemot pasa hoy en día. En la segunda y final redención, en la segunda oportunidad de la humanidad, que es después de Mashiach. En comparación o en similitud con lo último, es relativamente fácil decir que la gente salió de Roma. Lo difícil es sacar del corazón a la gente de Roma. Pasó de dos maneras. Cuando se crearon las reformas no fue más que una división eclesiástica, porque la iglesia que conocemos hoy en día no salió de Roma, se alejó físicamente, pero en su corazón Roma sigue permaneciendo. Y aún en muchas comunidades emergentes de raíces hebreas salen de Roma, es decir, de la teología cristiana, pero su corazón sigue en la teología cristiana, no se han despejado completamente. Ahora, con la mira de proveer agua del manantial de la Torá, que limpia las impurezas de idolatría, es decir, que la Torá es un manantial que nos purifica, nos limpia la obediencia a la Torá, de la idolatría, la teología pagana. Esto mismo que profetizó Ezequiel cuando dijo: derramaré sobre vosotros agua pura y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Así nos proponemos ahora tratar el asunto de la vaca sagrada cristiana del nacimiento virginal, partiendo de este contexto profético que dijo Ezequiel, para que Hashem, por medio de las enseñanzas de su Torah, nos purifique y aleje la idolatría, lo que es todo lo pagano, y nos acerque a la reconstrucción de nosotros en la Torah de Hashem. Ahora, vamos a partir de un punto básico, elemental, que todos vamos a compartir. Y es que Dios es todopoderoso y puede hacer los milagros que quiera, porque para eso es Dios. Vamos a partir de un punto básico que puede tener cualquier teología, que Dios es absoluto y todo lo puede hacer. Partiendo desde este punto, vamos a examinar lo que dice la Torah. Dice: Dios creó al primer hombre, eso lo vemos en Bereshit, a Adán, sin concepción, varón y hembra los creó. Solamente Hashem, Dios, puede hacer eso. Hashem sacó del costado de Adán a la primera mujer, Java, Eva.
sin usar los medios de concepción natural como nosotros lo conocemos, obviando que como son el primer hombre y la primera mujer, no había quien procreara. Pero obviando eso, partimos de aquí. Esto solamente Hashem lo puede hacer, quien puede crear a alguien del polvo y soplar aliento de vida. Solamente Hashem. Pero aquí es donde entran las condiciones de Hashem. Pero una vez fue creado el hombre Adán y la mujer Eva, Hashem ha decidido. Cuando Hashem decide algo, no lo decide como el ser humano, que no esté por un rato. Hashem decide las cosas y pone un orden que es perpetuo y que el ser humano no puede violentar, sobre todo cuando son pactos y cosas que Hashem establece. Ejemplo, ¿qué estableció Hashem? Se preguntarán. Hashem decidió que todos los seres humanos que vengan al mundo lo sean por medio natural, es decir, por la unión de un hombre con una mujer, o sea, bajo la unión sexual. Recuerde tener una secuencia e ir anotando. Hashem no es hombre, o sea que Hashem no miente ni se retracta, porque Hashem todo lo sabe. Es decir, que Hashem no juega a los dados, al azar, a ver qué hago. Hashem no juega a hacer milagros. Hashem hace milagros porque es necesario con un propósito específico y estableció un orden por el cual se rige la humanidad. Hay que entender esto. Salir de este pensamiento de que Hashem estableció un orden porque Él lo puede violar, es decir, que Hashem no cumpla su palabra, y lo cual concordamos todos que es una violación a lo que establece la Torá. Sacando a relucir esto que utiliza mucho la teología, acuérdense de esto. Ahora, sobre esta base, el Nidá 31 en el judaísmo dice que a partir de la creación del primer hombre se entiende que en todo nacimiento humano hay una participación de dos personas y Hashem. ¿Cómo es eso? El hombre que provee la sustancia blanca, la mujer que provee la sustancia roja, lo que llamamos esperma y lo que llamamos óvulo. Dios, Hashem, Elohim, creador, que provee el espíritu del hombre, sopla aliento de vida. Todo esto lo vemos en Bereshit. Cuando una persona muere, lo que el papá proveyó vuelve al polvo de la tierra. Lo que la mamá proveyó vuelve al polvo de la tierra. Ahora, si lo que el Eterno proveyó no vuelve al polvo de la tierra, sino que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y estará en el lugar asignado por la sabiduría divina hasta el tiempo de la resurrección. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde fijo eso? Como está escrito en la Torá, que dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Vayan anotando, y si es posible pausen y verifiquen en sus versiones de la Biblia lo que dice. Van a ver que es exactamente lo que le acabo de decir. Ok. Esta es la doctrina de la formación de todo ser humano, la doctrina hebraica o judía. Vemos que hasta el momento en estos conceptos entendemos, y algunos, o no sé si todos, pensarán o lo verán igual. Pero este es el fundamento de la Torá, y tenga lo que no tenga, ese fundamento de Hashem. Ningún hombre puede contradecirlo. Aquel que contradice lo que Hashem estableció es terco. Ok. Es importante que ustedes y todos tengan esto en mente, para que tengan también el entorno judío de la concepción humana. Es decir, que aunque usted no comparta todo lo que yo he dicho hasta el momento, tiene que tenerlo en mente, anotado, para entender esa concepción hebraica y así entender. Porque si usted rechaza el entorno judío que le estoy narrando, le narré ahorita, no puede entender, porque todo va junto para una mayor comprensión. Recordemos que los tiempos de Yeshua son muy diferentes
en que en nuestro tiempo, en cuestión de entorno, en cuestión de sociedad, pero en cuestión de Torah, de mandamientos, es igual porque los mandamientos de Hashem son perpetuos. Ok. En otras palabras, en la Torah, en las raíces hebreas, en el mismo judaísmo, todo lo mismo, está prohibido la mezcla de genes que no esté conforme a la Torah. De aquí también aprendemos esto. ¿Qué quiere decir esto? Está prohibido que un ser humano, sea hombre, varón o mujer o hembra, tenga relaciones sexuales con algo que no sea una persona del sexo opuesto de él o de ella. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, está prohibido, aparte de ejemplo, es una realidad que establece la Torah. Está prohibido tener relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. Que esto es pena capital, caret, muerte. Y la gente dirá, si revisamos la Torah, vemos que la gente moría, literal. Y muchos dirán, pero la gente no se muere ahorita literal. No se muere literal físicamente, pero su alma, su espíritu se aparta de Hashem. Su alma se aparta de Hashem. Y si un alma se aparta de Hashem, es como un alma muerte. Aun cuando no veamos una pena capital física, hay una pena capital espiritual a nivel almático, una sentencia caret de muerte que se cumple. Porque Hashem, sus estatutos es perpetuo. Por eso digo, el entorno cambia, pero la palabra de Hashem permanece. Solamente que hay que entender los tiempos. Por eso la Torah habla que hay que ser entendido en los tiempos. Ahora, también dice la Torah, está prohibido tener relaciones sexuales con animales. Eso también es penado con la pena de capital, caret, al igual que el sexo entre los mismos sexos. El sexo con animales es total muerte para el ser humano. Está prohibido tener sexuales con demonios. Y la gente dirá, ya va, ¿cómo con demonios? ¿Cómo una persona puede tener sexo con demonios? Ahora, el demonismo, esto es tener relaciones sexuales con demonios. ¿Qué es esto? Esto es nada más que la gente que practica brujería, practica espiritismo, hechicería, toda esta gente que practica una clase de paganismo, ocultismo y que idolatra cualquier clase de imagen, la venera, o los mismos brujos, que santería, todo esto, eso es tener relaciones sexuales con demonios. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La iglesia ha catalogado la sexualidad como algo físico. La Torah lo cataloga como algo que trasciende a lo espiritual, algo almático, que en otro momento tocaremos o haremos una pequeña clase referente a esto que nos ayude a abrir la mente. Pero es importante tener en cuenta que no es solamente lo físico, sino algo almático y espiritual. Ok. En el judaísmo, en las raíces hebreas, en la Torah, la idea de que un Dios pueda tener relaciones sexuales o tener relaciones sexuales, así como lo dice físicamente, embarazarla, como un Dios puede hacer que una mujer conciba, de ese pensamiento que Dios embarazó o Dios hizo que la mujer quedara embarazada, bajo esta teología, que es una teología pagana, que también se utiliza en el cristianismo, es decir, o causar que surja un ser mitad Dios y mitad hombre. Esto es totalmente prohibido y tal idea es grotesca tanto para nosotros los nexaritas, las raíces hebreas, tanto para toda fe judía. Ahora, en el paganismo, en Grecia y en Roma, la idea de dioses bajando, teniendo relaciones sexuales con humanos, es algo normal, es algo y hasta posible. Ok, vamos a dar un ejemplo histórico. Zeus, que lo describieron como Deus, y Deus sale de la palabra Dios. Ok, eso es importante tenerlo en cuenta también. Zeus es un dios mitológico griego. Se enamora de una mujer llamada Almena, hija de Electrión. Zeus le engaña, presentándose con la figura corporal humana de anfitrión y le embaraza. Esta unión causa un dios por un lado
y una mujer por otro. Y es decir, de aquí nace lo que se llama en la mitología griega como Hércules, quien ahora como padre tiene a Zeus en el cielo y en la tierra tiene una madre, una mujer humana. Vemos que conocemos ya la historia de Hércules, y lo que no conocen la historia de Hércules, en las clases anteriores se habló sobre la historia de Hércules. Y bueno, es eso. Hércules era un hombre que era Dios y que era hombre. Algo muy parecido a la teología cristiana. Si le cambiamos los nombres nos damos cuenta que es lo mismo. Así pues, en el mundo no judío, fuera del pensamiento hebraico, por la influencia primero griega, después romana, este tipo de hecho era visto como algo normal y apropiado para lograr ser un superhombre. De hecho, esto significa que en esa creencia mitológica, toda persona que hacía algo sobrenatural que los demás hombres no lo hacían, algunos los catalogaban como que esa mujer tiene un hijo de un dios. De ahí nace esa descripción tan grotesca, tan pagana y desvirtuada de la Torah, de la mitología griega. Es importante tener en cuenta lo que es la mitología griega. Ok. En el código real, anoten, código real se refiere al Nuevo Testamento. Es el verdadero nombre que se le da al Nuevo Testamento. Ok. En el código real se documenta ese trasfondo pagano. Nos vamos a ubicar en tiempo cuando Pablo y sus compañeros llegan a Licia y realizan aquel milagro a favor del cojo de nacimiento. A la gente pagana de aquel lugar, ¿cómo lo interpretaron? Dijeron: dioses bajaron a semejanza de hombre y han descendido en nosotros. Y pensaba que Pablo o Rab Shaul era la encarnación del dios Mercurio. En otro tiempo o en otra clase hablaremos porque en la Biblia aparece Pablo. Y decían también que Bernabé era el dios Júpiter. Vemos como esa gente pagana relaciona a Pablo y a Bernabé como dioses. Y para añadir, hoy en día tenemos la influencia de este paganismo mitológico griego y tanto romano en los nombres miércoles es Mercurio, y en el día jueves, que es Júpiter. ¿Por qué? Estos intentan perpetuar la memoria de estos dioses romanos y helénicos. Como vemos, Roma trastornó hasta los días, es decir, que pervirtió hasta los días de la semana. Ahora, como vemos, lo que en el judaísmo es impensable y pagano, lo que es bajo la perspectiva hebrea, es grotesco, impensable, pagano, inmundo, en el paganismo, en lo que es contrario a la perspectiva hebraica, al pensamiento de la Torah, es algo como la cosa más normal del mundo, como algo cotidiano. ¿Cómo decir que una mujer tenga relaciones con un hombre y salga embarazada? Tan sencillo como eso en el mundo pagano se veía. Ya podemos ir entendiendo de dónde salen estos conceptos y por qué lo hablan como si fuera poca cosa, como si fuera normal decirlo. Pero cuando vemos en la perspectiva hebraica estas locuras, estas herejías, nos damos cuenta que es una gran ofensa contra nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y más contra el Altísimo. Decir que el Altísimo, el Santo bendito es, ha hecho tal cosa bajo ese pensamiento grotesco. Ok. Por otro lado, en el judaísmo, después del establecimiento de la monarquía davídica, para ser rey en Israel, el aspirante al trono tenía que reunir mínimo 3 condiciones. Y ustedes dirán, ¿cuáles son estas condiciones? ¿Cuáles son estos requisitos? Primero vamos a recalcar que esto es después del establecimiento de la monarquía davídica, después del reinado del Melech David, o sea, del Melech David en adelante. Ok. Esto es para ser rey de Israel. Primera condición: que sea varón, no mujer. Solamente un varón podía ser aspirante. Que sea judío, no un extranjero.
o de alguna otra tribu de Israel. Es decir, solamente podía ser de la tribu de Judá el que venía a ser rey de el trono o del rey o de Israel. Ok, tenemos otro tercer requisito que dice que sea descendiente biológico de David. ¿Qué significa esto? ¿Será tan sencillo como se escucha? Vamos a ver. Seguimos. Esto quiere decir que la sucesión para el reinado en Israel es de padre a hijo. Era de padre a hijo. No podía ser de una mamá judía a un hijo. Tenía que ser padre judío. Tener esto en cuenta, porque son leyes en Israel. Y Hashem estableció leyes en la Torah, leyes en Israel que no pueden ser quebrantadas porque Hashem lo estableció. Ok. Sí existieron algunas ocasiones por circunstancias especiales que no tienen nada que ver con nuestro don Yeshua HaMashiach. Ya van a ver cuáles son estas condiciones, tales como la muerte de un rey que no dejó hijos, cuando muere un rey y no deja un hijo varón, o la intervención de un gobernante extranjero, un hermano del rey, que podía suceder el trono. Ok, esto de ejemplo podemos tener a Joram, hijo de Ahab, y o su tío Sedequía, que lo sucedieron. Ok, las hijas de un rey, vuelvo y repito, recalco, no podían sucederlo, ya que solamente era de padre a hijo varón. Ahora, Atalía, ¿quién es Atalía? Se preguntarán. Fue la reina madre que reinó en Judá después de la muerte de su hijo. Estos casos, este caso, fue algo temporal. Temporal para mientras que el varón que es menor podía heredar el trono, ya que un menor no se podía heredar, sino que tendría que esperar a que cumpliera cierta edad para que pudiera heredar el reinado. Ok, vamos a ver un libro que se llama Mishneh Torah, que dijo Maimónides en el Sefer Shoftim, en la parte de la Melahim, Perek Rishon 5, dice: no se designa a una mujer para reinar, pues está escrito sobre ti un rey. ¿Dónde aparece esto? Vean, Deuteronomio 17:15, y no una reina. ¿De dónde nace esta opinión en el Sefer Shoftim? Esto sale de la misma Torah, como vimos en Deuteronomio 17:15. Cada ley que se marcó en Israel está fijada en la Torah. No puede estar fijada en pensamientos de hombres, sino en la Torah de Hashem. Porque todas las cosas que hacía en Israel, Hashem tenía que hacer que prosperara. Y solo Hashem solamente prospera lo que él escribió, lo estableció, su Torah. Lo que está fuera de la Torah es como estar fuera de Hashem. Por eso cada sabio de Israel, cada rabino, cada persona que interpreta Torah no puede salirse de la Torah de Hashem. Todas las cosas que se enseñan están basadas en la Torah de Hashem. Por lo tanto, una vez ungido el rey, recordemos cómo se ungió Melech David, gana el derecho al cargo para sí mismo y para sus descendientes a perpetuidad, o sea, perpetuo, pues el reinado de Israel es hereditario, ya que está escrito: de manera que prolongue los días de su reino, él y su hijo en medio de Israel. Deuteronomio 17:20 aparece esto, anótenlo. Ahora, recuerden lo que dije anteriormente: toda norma que aparezca y se dictamine con respecto para seguirla y para regirse tiene que estar fijada en la Torah, en lo que dice la Torah. Si no está fijada en la Torah, no se puede establecer.
Por eso, cuando estudiamos la historia del rey David, cuando Shemuel, o sea, el Samuel, unge a David para reinado, Hashem hace un pacto con David, y es que pondrá en su descendencia un rey que será por la eternidad, que sabemos que es nuestro Adón. Ahora, ¿de dónde nace esto que dice Hashem? Hashem no lo dijo antes. Por eso mismo dice Deuteronomio 17:20, de manera que prolongue los días de su reino él y su hijo en medio de Israel. Por eso es que Hashem le da esa palabra, ese pacto a David, debido a que Hashem ya lo estableció en su Torah. Hashem estableció la Torah para que la humanidad se rija, obedezca, se oriente. Y todo lo que Hashem dice está conforme a su Torah, porque su Torah son los dichos de su boca, las ordenanzas de su boca. Ahora, ¿se acuerdan lo que le expliqué anteriormente sobre qué pasa cuando es un hijo menor de edad? Bueno, aquí se lo vuelvo a recalcar por si acaso. Si dejó un hijo menor, le reservan el trono hasta que crezca, como lo hizo la que anteriormente mencioné. El mismo orden de prioridades que en la herencia de la tierra se observa en la herencia del trono. ¿Cómo es esto? El hijo mayor precede al menor. Si un hombre que tiene un reinado, tiene dos varones, precede primero el mayor. Tiene el derecho primero el mayor que el menor. Eso es lo que se refiere. Y vemos como el por qué Hashem permitió esos casos especiales que hablamos anteriormente, porque es parte del ordenamiento que establece para el reinado, o lo que se estableció a partir de la monarquía davídica. Ahora, aparte tenemos aquí alguien que se llamó Rabinowitz. Ok, Rabinowitz, su nombre completo es, para que lo puedan buscar si quieren, Louis Isaac Rabinowitz, que decía que sugerencia, o mejor dicho, argumento tenía él, decía: la monarquía debía ser hereditaria en la casa de David y era confinada a los varones. Ahora, esta persona que fue un sabio, que fue una persona que fue considerado un gran filósofo de su época, así lo llamaban las personas, pero una persona sabia en las escrituras de Hashem. Ahora, hay que entender la diferencia de lo que es la filosofía romana a los que son sabios en la escritura de la Torah. Nos damos cuenta que este hombre habla estas palabras no de su subconsciente, como lo hacen los filósofos Aristóteles y todos estos hombres, como San Agustín, que crearon una teología pagana, sino que este hombre habla algo de la Torah, algo que Hashem estableció para los reyes de Israel, nada más. El que es sabio en la Torah siempre va a hablar palabras de la Torah, no va a añadir palabras de hombre. Las palabras del hombre siempre están de más. Solamente las palabras que salen por nuestra boca, o que Hashem permite que salga por nuestra boca, que están apegadas a la Torah, son buenas. De resto, todo lo que esté distanciado de la Torah, o sea, todo pensamiento humano que esté fuera de la Torah, es pagano. Porque, ¿qué nos enseña la Torah? La Torah nos enseña que nuestra mente tiene que ser la mentalidad de Mashiach. Cuando la mentalidad de Mashiach es tu mente, es como si Hashem pensara lo mismo que piensas tú. No porque tú pienses correctamente, sino porque tú adquiriste la mentalidad de la Torah. Y cuando tú adquieres la mentalidad de la Torah, puedes hablar con sabiduría como lo hizo este hombre. Es una gran diferencia que hay que tener en cuenta. Seguimos. ¿Qué tenemos en las palabras de este hombre? Tenemos que la concepción judía de la manera como son concebidos los seres humanos a partir de Adán y Eva. Primero, tenemos que la concepción judía de la monarquía davídica, que establece que todo aspirante a ella debería reunir esas mínimas condiciones: ser varón, ser judío y ser hijo de David por vía paterna, no materna. Vemos que ya tenemos dos conceptos o dos concepciones. Lo que es como Hashem estableció para que nazca el ser humano, uno. Y tenemos la segunda concepción,
que es el derecho al reinado del establecimiento de la monarquía davídica. Y que esto se basa en que tiene que ser judío, tiene que ser directamente descendiente de David por vía paterna y que tiene que ser hombre. Hay que anotar estas 3 condiciones y todo esto que se ha dicho de último. Entonces, cuando llegamos a la información que tenemos a la escritura, usted tiene que ser muy cuidadoso de no interpretarla teniendo en cuenta la mentalidad pagana, lo que le dije anteriormente. Hay que despojarnos del antiguo yo y adquirir la mentalidad de Mashiach, que es judía hebraica. Sino que tenemos que tener, fíjate que dice, teniendo en cuenta de no tener la mentalidad pagana, sino la nueva mentalidad hebraica, que le está siendo entregada ahora, como está escrito en el Código Real, que usted tiene la mente del judío, es decir, Yeshua, nuestro justo Mesías. Esto es 1 de Corintios 2:16, lo puede leer. Es por eso que Rak Shaul, ya hablamos que Rak Shaul era lo que conoce como apóstol Pablo, escribe a creyentes de orígenes no judíos insistiendo en la importancia de renovar sus mentes y despojarse del hombre viejo que está viciado con ideas engañosas y revestirse del hombre nuevo creado en Yeshua HaMashiach. Anote, Efesios 24. Véase ese capítulo con ese verso. Ahora, vemos como en Efesios, como Primera de Corintios, afirman estas palabras que ha emitido mi boca. Vemos que Rak Shaul llama a hombre viejo porque está enviciado con ideas engañosas. Ya pusimos en contexto la mentalidad pagana y la mentalidad hebraica. Vemos que la mentalidad pagana, según a lo que dice Rak Shaul en Efesios, es una mentalidad viciada, llena de vicio, de ideología fuera de la Torá. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de ella. Tenemos que despojarnos de toda mentalidad pagana que la creó Grecia, que la creó Roma, que la crearon todos los paganos, estos padres paganos. Y tenemos que adquirir la mentalidad hebraica, la de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Esto nos pone en una síntesis. Ok. Una síntesis delante de nosotros. Delante de ustedes, delante mío también, que es 2 sistemas de pensamiento, recalco, 2 sistemas de mentalidades, 2 mundos, pagano, Torah, 2 métodos de interpretación, pagano, Torah. Ahora, bajo esta síntesis, vamos a deshacernos. Aquí ya vamos a empezar a deshacernos. ¿De qué? De todo el sistema pagano. Ya agarramos cuál es el sistema pagano. Y vamos a tomar este sistema o este pensamiento hebraico que también hemos hablado en el contexto anterior. Es decir, que vamos a tomar la mentalidad hebraica, la mentalidad de los profetas, la mentalidad de Mashiach. Hebraica, profeta, Mashiach. Todo esto es la Torah de Hashem y todo esto es palabra de Hashem. Ok, a partir de este momento ya tenemos elaborada la tesis con sus problemas, que el problema viene siendo la teología pagana y la respuesta a la teología pagana, que es su controversia, es la teología hebraica, que es la correcta, que es la que Hashem pone. Ahora, a sacar todo esto, al saber el problema y al saber cuál es la solución, vamos a crear una antítesis de esto, de todo lo que es esto.